Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, donde aprenderemos a dominar las redes sociales. Hoy te traemos un video imprescindible sobre cómo planificar tu contenido para conseguir un impacto duradero. Si quieres mantener a tus seguidores enganchados y maximizar tu alcance, sigue viendo este video que es para ti. ¿Alguna vez te has sentido bloqueado? ¿Te has preguntado cómo lograr que tu audiencia se quede hasta el final? Bueno, estás en el lugar correcto. En este video te revelaremos las mejores estrategias de planificación y la forma correcta de tú organizar tu contenido. Pero antes de entrar en detalles, quiero compartir una historia con la que muchos de ustedes quizás se pueden identificar. Hace unos meses estaba luchando por generar ideas para mis publicaciones y estaba perdiendo seguidores. Me sentía frustrado y desmotivado. Pero descubrí este método que cambió por completo mi enfoque y hoy quiero compartirlo contigo. Hace un tiempo me sentía bloqueado, sin inspiración y comenzaba a cuestionar si realmente estaba en el camino correcto. Me preguntaba cómo lograr que mi audiencia se mantuviera interesada en mi contenido y qué podía hacer para destacarme en medio de un mar de publicaciones. Pero afortunadamente algo cambió en mi enfoque y todo comenzó a transformarse. Descubrí un método que me permitió salir de esta situación y llevar mi contenido a un nuevo nivel de impacto. Y hoy aquí estoy listo para compartir contigo estas técnicas que me ayudaron a superar este obstáculo. Quiero que sepas que entiendo lo que estás pasando. Sé cómo es sentir frustración, preocupación por el futuro de contenido en las redes sociales. Pero déjame decirte que hay esperanza y una forma de superarlo. No estás solo en esto. Si te sientes identificado con lo que he compartido hasta ahora, déjame decirte que estás en el lugar adecuado. Este video está diseñado para ayudarte a planificar tu contenido de manera efectiva para que puedas mantener a tus seguidores enganchados y lograr un impacto duradero en las redes sociales. Así que si estás listo para cambiar tu enfoque, superar esos bloqueos creativos y llevar este contenido al siguiente nivel, no te puedes perder lo que viene a continuación. Estoy emocionado de compartir contigo estas estrategias y consejos que me permitieron recuperar la confianza en mi contenido y obtener resultados increíbles en las redes sociales. Te prometo que al final de este video tendrás todas las herramientas y el conocimiento necesario para planificar tu contenido como un verdadero profesional. Así que acompáñame en este viaje y descubre cómo puedes dominar tus redes sociales con un contenido impactante y estratégico. No importa cuán desafiante parezca, recuerda que tú puedes superar cualquier obstáculo. Juntos vamos a lograr grandes cosas en las redes sociales. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en un mundo de planificación de contenido para las redes sociales y alcanzar el éxito que de verdad tu canal merece. El primer paso para el éxito en las redes sociales es tener un planificador de contenido sólido. Debes organizar tus ideas y mantener una coherencia en tus publicaciones. Utiliza una libreta, crea, cada vez que te venga algo a la mente apunta, desarrolla y continúa escribiendo. Esto te ayudará, a mantener un orden en tu contenido, no empezar a crear a lo loco y perder el enfoque de lo que quieres llevar. También tienes que definir tu contenido. Antes de comenzar a crear contenido, es esencial establecer objetivos claros, establecer metas que te dará una dirección clara y te ayudará a medir tu progreso en las redes sociales. Es importante recordar que los objetivos deben ser SMART, como mencioné anterior, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo de tiempo determinado. Vamos a ver unos ejemplos para que así entendamos mejor. Y digamos que tu objetivo es aumentar el compromiso de tu audiencia en un 20% en los próximos 3 meses. Es un objetivo específico, ya que se centra en un área concreta. Es medible porque puedes rastrear el compromiso a través de métricas como likes, comentarios y compartidos. Además es alcanzable y relevante para tu presencia en las redes sociales, Y por último, tiene un plazo de tiempo determinado que dijimos que son 3 meses. Recuerda que definir tu objetivo SMART te dará una guía clara para tus esfuerzos en las redes sociales y te permitirá evaluar tu éxito de manera efectiva. Algunos ejemplos de estos objetivos pueden ser aumentar el número de seguidores, mejorar el compromiso con tus publicaciones, generar más tráfico a tu sitio web o aumentar las conversaciones de esta página. Lo importante es que los objetivos estén alineados con tu estrategia general, sean relevantes para tu audiencia y tu marca. Recuerda, los objetivos te darán un norte claro y te ayudarán a tomar decisiones informadas sobre el tipo de contenido que debes crear y las acciones que debes emprender en las redes sociales. Te animo a que tomes un momento para reflexionar y escribir tus propios objetivos SMART. Piensa en lo que quieres lograr con tu presencia en las redes sociales y cómo eso se relaciona con tus metas más amplias. Esos objetivos serán el punto de partida para planificar tu contenido de manera estratégica. Ahora que tienes tus objetivos claros, estamos listos para pasar al siguiente paso, que sería la investigación de audiencia. ¿Conoces tu audiencia? Para esto te dejaremos por aquí una tarjeta con el segundo capítulo que habla de eso y además te daremos el link en la descripción para que puedas verlo luego. Ya nosotros tocamos ese tema, así que te vamos a dejar eso por ahí. Lo próximo es la creación de un calendario de contenido. Ahora es el momento de tú crear ese calendario de contenido. Este lo vas a utilizar para planificar tus publicaciones de manera estratégica, ya sea semanal, mensual o incluso anualmente. Esto te ayudará a mantener una presencia constante y evitará que te quedes sin ideas. Luego está la diversificación de formatos. No te limites a un solo formato de contenido. Trata diferentes tipos de publicaciones como imágenes, videos, historias, encuestas y transmisiones en vivo.
para así mantener a tu audiencia interesada y comprometida, que no se acostumbren a una sola cosa. Luego viene la creación de contenido de valor. El contenido de calidad siempre se destaca. Aprende cómo generar ideas creativas, cómo contar historias convincentes, cómo proporcionar valor a tus seguidores a través de consejos prácticos, tutoriales, entrevistas o contenido inspirador. También tenemos la analítica y los ajustes. Una vez que tú hayas implementado tu plan de contenido, es fundamental analizar los resultados, evaluar el rendimiento de tus publicaciones y ajustar tu estrategia en función de los datos obtenidos. Esto permitirá optimizar tu contenido y maximizar su impacto en las redes sociales. Utiliza métricas que cada plataforma te brinda. Aquí en YouTube te dice cuál es el rango de edad que consume tu contenido, de dónde es que se consume tu contenido y muchas cosas más que te ayudarán a continuar mejorando cada día más. Luego tenemos la interacción con la audiencia. Eso sería último, pero no es lo menos importante, perdón. Conoce que es súper importante interactuar con tu audiencia. Debes preocuparte por responder a comentarios, mensajes y menciones de tu comunidad. También debes fomentar la participación de tus seguidores y continuar mejorando tu contenido. Y así vas a fortalecer la conexión con ellos. En resumen, planificar tu contenido para las redes sociales es clave para mantener a tus seguidores comprometidos y maximizar el impacto de tus publicaciones. Desde creación de un planificador de contenido sólido hasta la diversificación de tu formato y la integración con tu audiencia. Cada paso que hemos compartido hoy te va a ayudar a alcanzar tus metas en las redes sociales. Recuerda, dominar las redes sociales requiere esfuerzo y dedicación, pero con las estrategias adecuadas puedes lograr resultados sorprendentes. Así que ponte manos a la obra y comienza a planificar tu contenido de impacto. Espero que este video haya sido útil. Si te gustó, no olvides dejarte ese like, suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Nos vemos en el próximo.